Muy bien. Pues bueno, nuevamente bienvenidas a todos. Muchísimo les voy a agradecer y a suplicar que me ayuden a desactivar, por favor, su audio, que lo tengan de manera silenciosa, porque bueno, sí se escucha bastante y pues para todos los que estamos en este momento en la intervención de esta plática, pues sí nos distrae un poquito. Muchísimas gracias. De todos modos, aquí vamos a tratar de controlar de igual manera el control de los micrófonos de cada uno de ustedes. Si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, sí, les voy a suplicar que lo hagan de manera en el chat, y ya al último, alguna de nuestras colaboradoras que de igual manera se encuentran presentes, pues nos irán leyendo algunas de sus dudas, pero estamos aquí a sus órdenes y esperamos aclararles todas las dudas que tengan cada uno de ustedes. Muy bien, pues bueno, quiero darle antes que nada y antes de dar inicio a la sesión, quiero agradecer a mi compañera Alejandra Pérez que se encuentra en la sala. Alejandra, muy buenas tardes. Puedes prender tu micrófono para que te presentes y posteriormente me presento yo. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Pérez, soy psicóloga laboral y pues bueno, soy colaboradora junto con la licenciada Gabriela Moreno en nuestra consultoría en recursos humanos y con más de 20 años de experiencia. Así es, gracias Alejandra. ¿Y por qué presento a Alejandra como mi colaboradora? Porque ella tiene una parte muy importante en la intervención de la presentación. Por lo tanto, ella va a estar muy al pendiente y de igual manera también la van a escuchar. Muy bien, pues bueno, de igual manera se siguen conectando. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de llegar a cada una de sus empresas y poder compartirles toda esta experiencia que hemos tenido en la implementación muy específica de esta famosísima y tan sonada norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2018. Sumamente interesante lo que les vamos a poder compartir y pues bueno, les quiero advertir que sí se van a llevar grandes sorpresas y grandes sustos por todo lo que les vamos a mencionar, pero créanme que nunca es, mientras no caiga la Secretaría con ustedes, pues todavía estamos en tiempo de poder implementar su norma. Muy bien, pues bueno, en este momento me voy a permitir compartir mi pantalla para que todos puedan observar toda esta parte que les vamos a presentar. Si alguien de casualidad no alcanza a ver bien o se traba la pantalla, Alejandra, te voy a pedir mucho que estés al pendiente y que me lo puedas notificar, porque de repente, pues bueno, con tantas cosas que estemos haciendo de la modernidad, de la tecnología que tenemos, pues de repente se nos puede cuatrapear un poquito ahí. Pero esperemos que así esto resulte. Pues bueno, MGR, nuevamente les damos la más cordial bienvenida. A todos los que no me conocen, pues bueno, me presento ante ustedes. Mi nombre es Gabriela Moreno García. Tengo cerca de 32 años de experiencia en la implementación de todo lo que es el área de recursos humanos. Específicamente con esto de la norma, desde el momento que salió como parte obligatoria, pues bueno, nos hemos dedicado muy fehacientemente para poder estudiarla y llevarla a cada uno de ustedes toda la actualización que se requiere en esta norma. Bueno, soy licenciada en Relaciones Industriales titulada, tengo una maestría en Administración del Factor Humano por la UV, maestría en Recursos Humanos en Derecho Laboral, y de igual manera como varios de mis compañeros, colegas y algunos conectados, y eso pues nos da muchísimo gusto de igual manera. Entonces, pues bueno, eso estoy representando yo a la marca de MGR en Recursos Humanos, de ya más de 21 años de trayectoria laboral en este ámbito de los recursos humanos, sumamente interesante. Listo, pues nos retiramos por el día de hoy. Ándale, está bueno. Pues bueno, de igual manera les quiero comentar. Está bien. El lunes aquí estoy a las 8:30. Ok. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, gracias a ti, ¿eh? Ahí te encargo para checarlo. No se escucha, maestra. Maestra Gaby, no se escucha. Gaby, estás en mute. Listo, ya. Listo. Muchísimas gracias. Les comento que, Alejandra, te voy a hacer coanfitrión para que me ayudes, por favor, a controlar los micros, pero principalmente a estar aceptando a todos nuestros compañeros que están en este momento ingresando. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Adelante. Y te hago
coanfitrión. Permíteme un segundito. Pero no me va a permitir porque sabes que no se puede, porque te hace hospedador totalmente. Entonces, bueno, voy a seguir aquí controlando, nada más que, bueno, Ale, sí te voy a pedir nada más que me ayudes a controlar los micros y que se les estés comentando. Bien, pues déjenme decirle que arrancamos. Arrancamos, bienvenidos nuevamente. Estoy muy emocionada por este tema y pues les traemos excelentes información. Sí, de susto, créanme que de susto, ya al momento que estuve analizando, sumando, haciendo y verificando las normas, los reglamentos, la Ley Federal de Trabajo, pero pues bueno, sí está bastante fuerte todo lo que les vamos a platicar. Pero bueno, vamos a arrancar a darles un poquito más de información. Muy bien. ¿Para qué estamos aquí? Porque les voy a venir a platicar, o les vamos a platicar, las consecuencias legales en el incumplimiento de esta norma. ¿Cuál es ese incumplimiento? Pues el hecho de simplemente no haberlo implementado, o el hecho de que hayas dejado pasar todavía algunos pasos en los cuales esta norma ya nos exige. Hemos dado muchos temas, no me quiero adentrar desde un principio, pero si alguien tiene alguna duda o algo, con mucho gusto posteriormente se los podemos platicar. Muy bien, entonces nuestro tema del día de hoy es consecuencias legales en el incumplimiento de la norma 035. Bienvenidos nuevamente a todos. Bien, ¿qué nos dice? Vamos a empezar, lo dividimos por numerales, el 5.1, dice, ¿cómo se evalúa el incumplimiento de esta norma? Vamos a tratar solamente ahorita algunos puntos de suma importancia para que ustedes puedan identificar qué nos dice esta parte. ¿Cómo es? Bueno, nos están arrojando ahorita por parte de la Secretaría un esquema donde nos dice que sí, efectivamente, puede haber ahorita en este momento algunas unidades de verificación, pero déjenme decirles todavía que no están todavía ni acreditados ni autorizados. No existen. Todavía no hay ninguna empresa certificada por esta norma. Por si alguien te llega a decir, oye, yo estoy certificado y yo te puedo evaluar, pues eso no es cierto. No existe todavía unidades de verificación. Ya se está trabajando en esto, ya la Secretaría está muy al pendiente de poder llevar a cabo esas certificaciones. Créanme que a los que nos dedicamos a esto va a ser de manera emocionante poder tener nosotros alguna certificación y poder llevar a cada uno de ustedes pues un poquito más de seguridad. No quiere decir que no lo hacemos, pero ya el hecho de que tengas esta confianza de que estamos certificados, todas estas unidades de verificación, estamos certificados por la Secretaría de Trabajo, seguramente te va a llevar a más seguridad y a poder confiar más en todos los resultados que estamos dando. Insisto, no quiere decir que hoy no. Hoy lo hacemos con mucho profesionalismo, con la ley en la mano, con la norma específicamente dictada por el Diario Oficial de la Federación del 2018. Entonces, no tengas la más mínima duda que lo que hacemos, lo hacemos correctamente. Pero ahora, lo que viene pues, justo es lo que te comento. Va a haber unidades de verificación. ¿Qué van a hacer estas unidades de verificación? Bueno, pues nos va a contemplar en primer lugar de que, aquí está, de que va a haber opción para verificar el grado de cumplimiento de esta norma. ¿Qué significa? Nos van a analizar punto lo que nos exigen todos estos numerales. Ah, te dijo el link. Sí. Sí, por favorcito sus micrófonos, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. Entonces nos va a llevar específicamente estas unidades de certificación o estas futuras certificaciones, nos va a llevar muy específicamente para poder verificar punto a punto de lo que te exige la norma y que sea correctamente implementado. Esa es la opción número 1. ¿Qué continúa posteriormente con estas unidades de verificación? ¿Qué es lo que van a hacer cuando sean ya certificadas? Pues bueno, vamos a tener unidades de verificación acreditadas y aprobadas. ¿Qué van a hacer? Van a expedir un dictamen y van a contener 4 puntos muy importantes. ¿Cuál es el primero que van a hacer? Los datos del centro de trabajo. Ellos van a confirmar que seas legalmente constituida. Y fíjate, hay un dato muy importante que te quiero compartir.
te van a verificar que cada uno de los trabajadores evaluados estén registrados ante el Seguro Social. Todos tus trabajadores que tengas que evaluar van a tener que estar registrados y formalmente contratados, si lo quieres ver así, formalmente contratados. Por lo que si no tienes, si estás evaluando algunos de estos trabajadores que tengas y que están colaborando contigo, pero no los tienes en este momento inscritos en el Seguro Social, pues bueno, estas unidades de verificación van a tener que notificar específicamente a las autoridades y decir, este trabajador tiene 14, 15, 25, 80 trabajadores, pero solamente 12 son los registrados ante el Seguro Social. No nos expongamos a esto. Créanme que vienen multas sumamente estratosféricas y no estoy exagerando. Te vas a dar cuenta tú más adelante de lo que te estoy hablando. Entonces, estas unidades de verificación van a verificar todos tus datos como centros de trabajo. ¿Qué van a hacer realmente también? ¿Qué va a venir en ese dictamen? Pues bueno, los datos de la unidad de verificación, donde tengamos que expedir, verificar y comprobar que todos nosotros los que vamos a hacer, esperemos que también seamos certificados, estoy hablando ya futuro, que vamos a tener que ser, que somos realmente certificados, que nuestros datos y nuestro número de acreditación ante la Secretaría sea realmente válido. Entonces vamos a estar muy ligados en todo esto y estas unidades de verificación es lo que le van a notificar a la Secretaría de Trabajo. Todos tus datos más los datos del verificador. ¿Qué va a contener este dictamen? De igual manera, pues los datos del dictamen. ¿Qué revisó? ¿Qué accedió? Que cada uno de los numerales a los cuales estás obligado a cumplir realmente sean cabalmente cumplidos. Que realmente tengas el elemento de que tu verificador esté notificando que tienes todos este tipo de situaciones que tú estás exponiendo, pues que en ese dictamen sean realmente correctos. Entonces debes de tener muchísimo cuidado con esta situación porque realmente te van a verificar. ¿Qué más viene en este dictamen? ¿Qué es lo que también nos va a dictar el dictamen? También te dice que el método que tú utilizaste fue externo, fue interno, lo aplicaste correctamente, aplicaste los cuestionarios que realmente debieras aplicar. Si tienes de 1 a 15 trabajadores, es un cuestionario. Si tienes más de 16 trabajadores hasta 50, tienes la obligación de otro cuestionario. Entonces, lo que va a decir en ese dictamen es que realmente el procedimiento fue correcto. Y que si el método que utilizaste fue interno o externo, ¿de qué manera lo utilizaste? Como seguramente muchos de ustedes han de conocer, cientos y miles de proveedores que te están vendiendo software donde puedas aplicar la norma, muy válidos algunos, otros todavía no te dan un dictamen 100% veraz, no me han convencido mucho, pero la gran mayoría sí. Hay muchos muy buenos en los cuales, pues bueno, ¿cuál es la gran desventaja que yo veo en el hecho que apliques un cuestionario virtualmente? Pues de que tus trabajadores no van a estar 100%, para mi parecer, 100% honestos en las respuestas. ¿Puedes tú imaginarte un trabajador enojado y en ese momento le mandas tus cuestionarios de manera virtual? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues lógicamente, o seguramente te van a contestar no tan favorablemente. Entonces yo te voy a invitar, pues lógicamente, a que tú puedas realmente confiar y analizar principalmente, no confiar, analizar principalmente en ese software que vas a utilizar. Te confesamos que de manera personal, el despacho de MG en Recursos Humanos no realizamos de manera virtual. Todo lo hemos hecho de manera presencial. Acabamos de aplicar esta norma a una empresa con más de 100 trabajadores y pues créanme que estuvimos 24 horas en esta empresa y en esta empresa lo que estuvimos haciendo nos iban mandando de 2, de 3 en 3 para poder respetar la sana distancia, todos con las medidas de sanidad como nos lo indican las autoridades y aún así, pues bueno, tuvimos excelentes resultados y ahorita ya estamos en ese análisis. Entonces, pues bueno, sí te recomiendo mucho que puedas tú analizar quién te aplicará tu norma. Si acaso no lo has hecho, seguramente ya muchos de ustedes ya la han aplicado. Muy bien, pues entonces esto es lo que va a realizar nuestras unidades de verificación.
Ese es el punto número 1, que es lo que van a tener que contener. Disculpen si oyen la campanita de afuera, pero pues bueno, estamos en una zona de viviendas, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Esa es nuestra unidad número 1, las unidades de verificación. Posteriormente, vamos a pasar ahora a nuestra unidad, bueno, nuestras unidades de verificación de igual manera, que tiene una vigencia del dictamen de 2 años. ¿Qué significa? Que si estas unidades de verificación en el momento que estén registradas y certificadas, insisto, todavía al día de hoy no existe una, pero en el momento que existan, en el momento que ya estén certificadas por la Secretaría, va a tener una vigencia de 2 años. ¿Qué significa? Que si aplicaste todo en estos 2 años, y ya estamos en el segundo año, en estos 2 años, pues puedes tener una vigencia de 2 años en que todo lo que aplicaste fue correcto y entonces ese dictamen pueda ser válido 2 años posteriores. Entonces, pues bueno, te invitamos a que realmente no dejes pasar esta oportunidad en el momento que estemos certificados todos aquellos que estemos implementando esta norma. Muy bien, vamos entonces dentro de estas unidades de verificación. Ese es el punto número 1. Esto es lo que yo te puedo platicar sobre cómo se evalúa el incumplimiento de esta norma con las futuras unidades de verificación. Le quiero ceder el micrófono a mi compañera Alejandra. La misma aplicación, pues tú estés haciendo... Déjeme poner en silencio. Alex, por favor, tu micro. ¿Quién más? Listo. Brenda. Listo, licenciada. Ay, perdón. Déjeme estar. Mario, tu micro. Alejandra, te volvió a apagar. ¿Lo puedes activar tu micro, por favor? Listo. Excelente. Entonces, bueno, voy a cederle el micrófono a mi compañera Alejandra Pérez, que será la que te explicará el punto número 2. Adelante, Alejandra. Muy bien, gracias, licenciada. Y pues bueno, vamos a dar un repaso de la fecha en donde esta norma entra en vigor a nivel nacional. Y esto es bien importante, vamos a hacer una recapitulación porque lo que viene más adelante es precisamente tener bien claro el antecedente de esta norma, porque sabemos de muchos colaboradores que no tienen ningún conocimiento de esta norma, no sabían ni que existe, ¿de acuerdo? Entonces, la entrada en vigor de esta norma es el 23 de octubre del 2019, ¿sí? Como primera etapa. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que ya debimos a esa fecha hacer nuestra política de prevención de riesgos psicosociales en nuestra empresa, ¿sí? También las medidas de prevención también que debemos implementar en nuestra empresa, ¿sí? Un punto más, parte de esta primera etapa, es la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, que con la guía número 1 que nos proporciona esta norma, es el medio precisamente para lograr esta parte, ¿de acuerdo? Y también parte de esta primera etapa es la difusión de la información. ¿Qué quiere decir? Que a nuestros colaboradores, por lo menos, tenemos que dar a conocer cuál es nuestra política y en qué consiste nuestra política. Debe estar a la vista de todos nuestros colaboradores. ¿Cuáles son las medidas de prevención respecto a factores de riesgo psicosocial? ¿Sí? ¿Quién fue identificado? Obviamente no vamos a dar detalles, nombres de quién fue identificado, pero que sí hicimos la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información corresponde a todo esto. Y vamos a incluir también en esta parte información respecto a un tema que corresponde a la violencia laboral, ¿sí? Todos los trabajadores, todos los colaboradores debemos de saber a qué se refiere violencia laboral y cuáles son sus características o qué puede ser violencia laboral,
¿sí? ¿Cómo saber identificarla? ¿De acuerdo? Y bueno, esto corresponde a la primera etapa, pero la segunda etapa ya comenzó el 23 de octubre del 2020, ¿sí? Y esta segunda etapa corresponde a una serie de pasos. Esto es, primero, la identificación y el análisis de factores de riesgo psicosociales. Con esto nos ayudamos con la guía número 2 y número 3 que nos proporciona la misma norma. Y obviamente las vamos a aplicar dependiendo del tamaño de nuestra empresa, ¿sí? La guía número 2 va a corresponder a estas empresas que tienen entre 16 y 50 trabajadores. Y para empresas que tienen más de 51 trabajadores, pues nos vamos a apoyar de la guía número 3. Y con esta guía número 3 también vamos a hacer evaluación del entorno organizacional, ¿sí? También esta segunda etapa tenemos que implementar las medidas y acciones de control, ¿sí? Hay medidas y acciones de control de manera general y hay medidas y acciones de control para quien se haya identificado con factores de riesgo psicosociales, ¿sí? Hay medidas de control específicas. También esta segunda etapa corresponde la práctica de exámenes médicos, siempre y cuando los resultados de estas, de la identificación de factores de riesgo psicosocial lo requiera. Y también parte de esta segunda etapa, pues son los registros que debemos de llevar como empresa, ¿sí? ¿Y esto a qué se refiere? Los registros del personal identificado con acontecimientos traumáticos severos, los registros también de los factores, de la identificación de los factores de riesgo psicosociales, ¿sí? A esto se refiere esta primer y segunda etapa de esta norma 035. Y pues bueno, usted me podrá decir, licenciada, en esta experiencia, desde que inicia la primera etapa de la norma 035, ¿verdad? En 2019, que es donde se debieron haber tomado acciones inmediatas, pues nos hemos dado cuenta de muchas experiencias obtenidas a través de este proyecto. Yo considero que este proyecto ya debe entrar dentro de nuestra planeación estratégica en nuestra empresa, ¿sí? En cada una de las empresas. Y esta es una oportunidad para proporcionar un trabajo digno a todos nuestros trabajadores. Nos vamos a encontrar muchísimas sorpresas y muchas de ellas nos puede compartir la licenciada Gabriela Moreno. Sí, Alejandra, yo principalmente quisiera comentar algo muy importante. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque todavía no hemos identificado muchas empresas la importancia que realmente tiene la implementación de esta norma. Pero ¿qué están haciendo la gran mayoría de nuestros trabajadores? Es solamente el cumplimiento a las autoridades laborales. Ya la cumplí, ya la hice, ya la apliqué, ya tengo mis resultados, ya cumplí. Y no, es solamente el comienzo de todo un proceso de cambios que realmente debemos de tener. ¿Cuáles han sido algunas de las experiencias en el momento de esta implementación en la etapa número 1 hasta este momento? Pues es justo ver algunos cambios muy relativos en estas organizaciones. Ejemplo, te voy a hablar algo muy sencillo. Alguna empresa no tan grande tenía solamente 65 trabajadores, aplicamos la norma. Cuando la aplicamos me dijo, ¿y ahora qué sigue? Ok, empezamos con nuestra segunda etapa ya a partir de este 23 de octubre, empezamos con esta segunda etapa y empezamos a exponerles algunos implementación de estos cambios. En el momento, el hecho, como lo comenta Alejandra, de empezar a registrar todos estos acontecimientos. ¿Cuál es? La capacitación, cuáles las notificaciones, cómo vas a poder exponerle a todos tus empleados, a todos tus colaboradores, de que ya estás trabajando por el beneficio de todos ellos, de cada uno de ellos y el propio, de la misma empresa. Muchos de
temas específicos que habla esta norma, recuerden que van a escuchar mucho que es un entorno organizacional favorable. ¿Sabes a lo que te lleva a tener un entorno organizacional favorable? Pues justo eso, ¿verdad? A tener gente productiva, gente sana, gente que realmente se sienta más comprometida con tu organización por el hecho de que están siendo atendidos con situaciones de violencia laboral, como lo decía Alejandra, de situaciones de liderazgo, de comunicación, de condiciones de trabajo. Todo eso lo están verificando. En el momento que lo están haciendo, pues los trabajadores están siendo atendidos. Pero todavía más aún cuando realmente estás haciendo un cambio en él, cuando realmente estás implementando todas aquellas situaciones en las cuales en esta segunda etapa que te estamos mostrando ya estás trabajando. Alejandra. Sí, muchas gracias, licenciada. Y bueno, déjenme comentarles, sí nos hemos encontrado también con colegas que no saben por dónde empezar, ¿verdad? Y esta guía que nos ofrece el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, para la cuestión de la política, nos da una guía, un ejemplo de cómo podemos elaborar una política de prevención. Podemos poner todos los datos, podemos utilizar esta guía, de hecho, pero si como empresa no me voy a comprometer a dar seguimiento a cada uno de estos puntos, no tiene caso de que la publiquemos, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos con la política de prevención de riesgos psicosociales en la prevención de estos factores de riesgo psicosocial, en la prevención de la violencia laboral, ¿sí? Y en la promoción de un entorno o un clima organizacional favorable, ¿sí? Tu política de prevención puede tener incluso 5 puntos y de esos 5 puntos sí comprométete a llevarlos a cabo y a darle seguimiento. Que no nada más quede un cuadro o una lona muy bonita en tu centro de trabajo, sino que también se le dé seguimiento, porque en nuestros registros también estamos obligados a dar fechas de inicio, a dar fechas de seguimiento, a dar fechas de evaluación y queremos resultados, ¿sí? Eso es lo que te van a ir a evaluar también. ¿Qué pasa también con la difusión de la información? Que también muchos no saben qué voy a informar, de qué manera lo puedo informar, ¿verdad? Y una de las sugerencias que hacemos es que en el lugar donde todos tus colaboradores vean información como un tablero informativo, ahí puedes publicar esta información. Realmente todo esto resulta, no resulta nada complejo, ¿sí? Que de hecho también les podemos dar el soporte, la ayuda de cómo comenzar, ¿verdad? En cuanto a la difusión de la información, da a conocer tu política, da a conocer las medidas adoptadas. Puedes empezar con una medida, ¿verdad? Por ejemplo, para evitar la violencia laboral. Incluso lo puedes llegar a hacer desde tu reglamento interior de trabajo, en donde puedes modificar, puedes agregar algún punto que, por ejemplo, será sancionado aquel acto de violencia laboral ocurrido dentro de la organización, ¿sí? Y esto ya queda sentado en tu reglamento interior de trabajo, ya es una acción que tú estás implementando, ¿de acuerdo? Sobre todo, a lo que estamos obligados todas las empresas, es a tener un mecanismo para presentar quejas y denuncias para actos de violencia laboral. Y esto debe ser de manera muy confidencial, ¿sí? Y también dar a conocer cuáles son las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosociales. Tal es un tallercito del estrés laboral, un tallercito incluso de cómo ayudes a su salud. La alimentación es sumamente importante en estos temas, aunque pareciera que no, pero con la cuestión del rendimiento de productividad. Entonces, esas son pequeñas acciones que te van a funcionar muchísimo en tu empresa. Entonces, pues realmente no es difícil implementar o comenzar por algo, ¿verdad? Podemos comenzar con pequeñas acciones. Y
Y finalmente, pues hacer un programa de acción para todo el resto, por ejemplo, de este año, para quien no ha hecho esta intervención en su empresa, pues ir haciendo ya un programa de cuándo puedo iniciar, quién va a llevar a cabo mi seguimiento, porque es bien importante que la persona que lleve a cabo el seguimiento en cuanto a la norma 035 debe ser de mucha confianza y que nos tiene que asegurar la privacidad y la confidencialidad de los datos de todos los empleados en nuestra empresa. Adelante, licenciada. Es correcto, muy bien. Mira, Miguel Alcántara nos hace una pregunta interesante que seguramente debe ser duda de muchos. Dice, si existen colaboradores que ingresaron en el último trimestre del 2020, ¿cuál es el momento ideal para aplicar la norma 035? Adelante, Ale. En el último trimestre. Muy bien. Octubre, sí. Noviembre, hay una recomendación. Sí vamos a aplicar la guía número 1 para identificar acontecimientos traumáticos severos. Esa sí la debemos de aplicar enseguida. Para la guía número 2 o número 3, dependiendo del tamaño de la empresa, es recomendable que sea aplicada a los 6 meses que hayan entrado, precisamente porque ya tienen ya tienen experiencia en su empresa, ya tienen, digamos, cómo evaluar a su empresa, cómo evaluar en esos 6 meses su experiencia dentro de su empresa, ¿sí? Porque si tú le quieres hacer esta evaluación, pues te va a traer experiencia de la otra empresa, ¿sí? Nosotros de cualquier manera llegamos a asesorar a estos empleados que van entrando con una plática de sensibilización para que sepan cuál es el objetivo primordialmente y también para que sepan contestar estos cuestionarios, ¿sí? Entonces, es muy importante darles este soporte al empleado para que sepa cómo contestar el cuestionario, porque nosotros contestamos nuestro cuestionario de acuerdo a la experiencia laboral vivida en la empresa actual, en la empresa donde estamos laborando. Entonces, con 6 meses ya considero que ya tienes un juicio sobre la empresa en donde ya estás trabajando. Así es correcto, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, tienes que tomar muy en cuenta lo que te dice el cuestionario número uno sobre los acontecimientos traumáticos severos. Te comenta que cualquier acontecimiento que haya sufrido tu trabajador dentro de tu empresa, de tu empresa. Pero ¿qué va a pasar si este trabajador viene de otro lugar, viene de una empresa donde realmente sufrió un acontecimiento? ¿Qué va a hacer? Pues va a tener un acontecimiento contigo, va a estar con un trauma severo en los cuales, ¿qué va a pasar con tu empresa? Pues te va a afectar. Entonces, por eso una de las recomendaciones muy importantes que comenta Alejandra es justo eso. Aplícalo de todos modos para que puedas detectar cómo entra tu trabajador externamente a un centro de trabajo nuevo y que entonces no puede afectar. Si acaso, fíjense muy bien lo que les voy a decir, si acaso vas a detectar que ese trabajador que lo acabas de contratar o que tiene 2, 3 meses haya sufrido algún tipo de acontecimiento, pues vas a tener que poner acción en él y poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque entonces si la secretaría llega y dices tú, este chico tiene acontecimiento traumático, este chico sí está afectado y no has hecho nada, puede ser acreedor a una multa. Por eso lo que comenta Alejandra, eso sí es importante, detectarlo en el momento, tratar de identificar quién entra, cómo entra, y entonces sí, pues poder ayudarlo para poder eliminar cualquier tipo de problema que tenga. ¿De acuerdo, Alejandra? Así es, licenciada. Muy y bueno, para finalizar, porque la información que nos va a compartir enseguida la licenciada tiene mucho que ver con esta parte que les voy a comentar. Tenemos la responsabilidad como empresa de compartir con nuestros colaboradores los resultados de los acontecimientos traumáticos severos, de los factores de riesgo psicosocial, compartir cuál es nuestra política de prevención de riesgos psicosociales y compartir también la difusión de la información respecto a qué vamos a hacer en cuanto a actos de violencia laboral,
qué vamos a hacer para tener un entorno, un clima organizacional favorable y qué vamos a hacer para detectar y tratar de eliminar los factores de riesgo psicosociales en nuestra empresa, ¿sí? Si no Muy bien. hacemos estas acciones, si no compartimos estas acciones con nuestros colaboradores, pues bueno, vienen consecuencias y de eso nos va a hablar la licenciada Gabriela. Así es, así es. Oigan, ¿ya sabes en qué etapa estás? ¿Ya estás en la segunda? ¿Ya aplicaste tus registros? ¿Ya estás ahorita atendiendo todo lo que te arrojó la etapa número 1? Porque eso es lo que te van a revisar. A partir del 23 de octubre del 2020 al 23 de octubre del 2021 es cuando ya todo este proceso de la segunda etapa ya tienes que llevarlo a cabo. Espero que no estés atrás. ¿Y para qué? Para que este tema siguiente que te voy a tratar, que viene siendo las sanciones, ni te preocupes, ni llores, ni te truenen los dedos, sino que al contrario te sientas orgulloso de que tu proceso ya va muy bien. Eso estamos deseando y esperando. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente punto, número 5.3, en los cuales justo te voy a hablar precisamente eso, sobre las sanciones administrativas. ¿Dónde vas a encontrar esas sanciones administrativas? No te menciona la cantidad, sino nada más los números de UMAS. Acuérdate que una UMA es una unidad de medición administrativa. Esa cambia cada año. Todavía, si tú te pones, bueno, porque me pasó, te pones a investigar cuánto incrementó esta UMA, todavía hay sanciones que están todavía diciéndote que son por parte de la UMA del año pasado. Acuérdate que las UMAs entran en vigor el 1 de febrero del 2021. Por lo tanto, ya tiene ahorita un valor de 89.62 tu UMA. Más adelante lo vas a ver. ¿Dónde está este artículo 43 y artículo 55 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Dónde se encuentran? Pues ahí es donde justo te vamos a mencionar o te va a mencionar qué pasa si no cumples con esta norma. Vamos a iniciar con nuestro primer paso. Si no lo realizas este paso, ¿cómo va a ser sancionado? ¿Cuál es el primer paso que te dice? Como bien lo decía Alejandra, identificar y analizar los puestos de trabajo con factores de riesgo. ¿Qué pasa? Pues esto lo haces en la primera etapa. O sea que del 23 de octubre del 2019 al 2020, del 23 de octubre, ya tuviste que haberlo hecho. ¿Qué pasa si no haces esto? A todos aquellos puestos con factores de riesgo psicosocial por la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral. Esa específicamente te dice eso en el artículo 43 de este reglamento. ¿Cuánto eres acreedor si no has hecho eso? Pues solamente esta cantidad, 4,481 hasta 8,962. Aquí, ¿cuántas sumas te van a mencionar esto? De 50 a 100 UMAS, pero solamente aquellas empresas que tengan de 16 a 50 trabajadores. Porque los que tengan también más de 50, de igual manera, es el mismo número de UMAS. De 50 a 100 UMAS, esta es la cantidad que vas a ser acreedor si no has hecho el punto número 1. ¿De acuerdo? Déjame decirte que si tienes en la mano una calculadora, ve sumando para que veas al final la cantidad que puedes llegar a ser acreedora si sumas y sumas y sumas. Vamos a la siguiente. El siguiente punto número 2, que nos habla sobre identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral valorados clínicamente. ¿Qué te dice el punto número 1? ¿Dónde vas a encontrar tus acontecimientos traumáticos severos? Pues en el cuestionario número 1. A todas las empresas, desde 1 hasta infinito de trabajadores, tienen la obligación de aplicar el cuestionario número 1. Y recuerda, como bien lo decía Alejandra, estos son de manera individual. Tú vas a detectar si tienes 2,000 trabajadores, ¿cuántos de esos 2,000 trabajadores tienes algún acontecimiento? ¿Cómo? En tu cuestionario número 1. ¿De acuerdo? ¿Y dónde vas a detectar las situaciones de violencia laboral? Pues en el cuestionario que te corresponda. Si tienes de 16 a 50, en el cuestionario 2. Pero si tienes más de 50 trabajadores, lo vas a detectar en el cuestionario número 3. ¿De acuerdo? No lo vayan a perder porque vamos a hablar así sobre muchos números. Esta parte de violencia laboral lo vas a detectar en cualquiera de los otros 2 cuestionarios. Pero ¿qué pasa si aún los detectas
Si aún han tenido alguna situación médica y no fueron atendidos, mira la cantidad que te vas a hacer acreedor a esa multa. 4,481 a 8,962. Estos ya son números actualizados con la UMA de 89.62, ¿de acuerdo? De igual manera, pues bueno, pero aquí déjame decirte, aquí sí hay un punto muy importante, porque estos de igual manera son de 50 a 100 UMAs. Pero puedes llegar a ser, si tienes más de 50 trabajadores, hasta 250 UMAs, que te corresponde cerca de 22,000 y tantos pesos. Súmale por favor, porque al final de cuentas yo te voy a decir la cantidad a la cual puedes llegar a ser acreedor si cada uno de estos puntos no los vas a hacer. ¿Qué te dice la sanción número 3? Adoptar las medidas preventivas y pertinentes para mitigar estos factores. ¿Qué significa? Ya los identificaste, ya sabes qué tipo de factores psicosociales te detectaron, de acuerdo a estos dos cuestionarios, el 2 o el 3, ya sabes, pero no hiciste nada, nada más lo apliqué, tengo mis resultados y ahí termino. Esta segunda etapa, recuerda, es donde entra el punto más importante para poder empezar a realizar esas medidas preventivas. ¿A qué eres acreedor si no has hecho estas medidas preventivas ya en tu segunda etapa de esta norma? Pues nada más ni nada menos de 22,405 hasta 448,100 pesos. ¿De acuerdo? Esas son las cantidades en las cuales tú vas a poder ser acreedor a esta multa si acaso no realizaste o no has empezado a adoptar algunas medidas y evitar estos factores incrementen. Evitar que realmente todos tus trabajadores pues sigan siendo afectados por algunos tipos de riesgos psicosociales. Te podemos mencionar mucho si tú quieres. Te podemos decir cuáles son los tipos de factores psicosociales, pero me interesa mucho que veas estas multas. Porque si no has llevado a cabo cualquiera de estos puntos, pues ve sumándole. Tu calculadora seguramente no va a alcanzar los numeritos, pero ve sumándole, porque esos son justo lo que nos va a estar, las multas o las sanciones que nos van a estar implementando. Vamos entonces a nuestra siguiente sanción, que es la número 4, que te dice practicar exámenes o evaluaciones clínicas. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacional expuesto a factores psicosociales según se requiera. ¿Qué ejemplo te puede decir? Algo muy sencillo y algo muy común que seguramente te va a ser muy familiar. ¿Qué pasa con este tema del estrés laboral? Si hay algún trabajador que es detectado en el Instituto de Seguridad Social, como es el IMSS, es detectado y dice que ese riesgo de factor psicosocial es efectuado o creado en tu empresa y no realizaste ningún tipo de exámenes clínicos, pues vas a ser acreedor nada más ni nada menos que a 4,481 hasta 268,860 pesos. Y tú seguramente me vas a preguntar, ¿y eso cómo se calcula? ¿Esto en base a qué? Pues la Secretaría o el Reglamento de Seguridad, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, te menciona es según la gravedad del caso. Puede ser que no te den 50 UMAs o puede ser que te den hasta, no sé, 3,000 UMAs. O sabes que no es tan grave, si hay ciertas situaciones, han puesto algunos, pero a otros los dejaron todavía desahuciados o no les pusieron atención, pues vamos a implementar una cantidad de 89 UMAs, por ejemplo. Esa cantidad no la tenemos, esa la cantidad la tienen los mismos inspectores de la misma secretaría, no la tienes en tus manos, pero esas son las cantidades, si considera el inspector o los verificadores que van a tener la autoridad de ir a revisarte y lo ven muy grave, te van a poder implementar una multa de 268,860 pesos. Vamos a ver cuál es la otra obligación que tienes y qué pasa si no la has hecho. Difundir y proporcionar información a los trabajadores ¿sobre qué? Número 1, sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición de los factores.
¿Qué puede ser? Alejandra, platícanos qué puede ser este tipo de posibles alteraciones a la salud que puedan sufrir algún trabajador por este tipo de factores. Muy bien, pues bueno, entre uno de los ejemplos más comunes tenemos el estrés laboral, ¿sí? Y no conciliar el sueño también, agotamiento, cansancio, tensión, ansiedad, son uno de muchísimos de las consecuencias de estar expuesto a estos factores de riesgo psicosocial. Así es, Alejandra. Muchísimas gracias. Entre Alejandra y yo que hemos estado muy de la mano con haciendo esta norma, estudiando mucho y llevándola a cabo, llevamos una lista de posibles alteraciones a la salud, cerca de 79 situaciones. Entonces, te puedes tú imaginar lo que te puede afectar. Si de esos 70, 80, 100, no sé cuántos más haya, porque seguramente el Instituto Mexicano de Seguro Social va a seguir sacando más situaciones. Va a decir, le dolió el ojo porque le brinca el ojo, le palpita la pestaña, no sé. ¿Por qué? Pues porque está estresado, porque no duerme bien, porque no come bien, porque tiene una jornada de trabajo excesiva, porque está preocupado, porque tiene contratos, ya lleva 7 contratos de trabajo y cada que va a firmar el 8º contrato llora, está triste, se altera, se presiona, se preocupa. Todas esas situaciones son factores de riesgo psicosocial, ¿eh? Todas estas simplezas que muchas veces tú, por eso los trabajadores se enferman, por eso los trabajadores desgraciadamente pueden llegar a morir. Y no te estoy exagerando, es una realidad, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué multa eres acreedor si acaso detectan que sea alteraciones y no llevaste a cabo ningún tipo de acción? Te van a multar desde 22,405 hasta 448,100 pesos. Falta poquito para que sean casi $500,000 de pesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ve sumándole, porque todavía te faltan muchos puntos más que vas a tener que identificar por qué otra cosa te puede llegar a multar. La siguiente, llevar los registros ¿sobre qué? Número 1, sobre los resultados de la identificación de tus análisis de factores de riesgo. ¿Dónde encuentras eso? Pues en la etapa número 1. Ahí en la etapa número 1 es donde te va a decir qué resultados tienes de acuerdo a los análisis que has hecho de todos tus cuestionarios. Si no llevas eso, pues solamente te van a poder a lo mejor. Bueno, al final te digo cuál es la multa. ¿Cuál es otro de los registros que tienes que hacer? Medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial lo señale. Sí, insisto, si no hacemos nada, si ya detecté, ya analicé, ya vi quiénes son mis trabajadores afectados y no llevamos ningún tipo de registro por estas alteraciones, también te van a multar. ¿Qué otro tipo de registro tienes que llevar? Nombre de los trabajadores a los que se comprobó la exposición de factores. Fíjate, si tienes 500 trabajadores y tú tienes, ¿sabes qué? Pues aquí Pedro, Juan, Lupita, María, Yesenia, Gabriela, Alejandra, todos ellos, si no los tienes registrados y fueron alterados por algún tipo de factor psicosocial y no llevas ese registro, te van a multar. ¿De acuerdo? Cuando hemos aplicado esta norma, damos nombres, anexamos el cuestionario donde se va a identificar que esos factores fueron identificados. Te voy a decir, Yesenia está alterada en la violencia, está alterada también en algún tipo de jornadas jornadas laborales excesivas, está temblando porque su líder o su jefe inmediato le afecta cada que le habla. No sé, te puedo dar muchos ejemplos. Pues eso, si tú no llevas el registro que diga Yesenia está alterado con esto, pues te van a multar de igual manera, ¿vale? Vamos a ver entonces, ¿a cuánto te van a multar? Desde 4,481 pesos hasta 179,240 pesos. Que no se te olvide la suma, ¿eh? No se te olvide. Ve sumando todas las cantidades que no has registrado, todos estos puntos que no has realizado. Puedes ser acreedor, Dios quiera, ¿eh? Hago chonguitos porque no llegue la secretaría a revisarte. Hago chonguitos porque si no has aplicado nada de esto, no te visite. Claro, déjame platicarte también para que esto no es tan dramático como te lo estoy exponiendo. También te da
te da tiempo para que si no te llegas, como todo, te llegan, te avisan, voy a ir a aplicar, voy a ir a revisarte la norma, llegan, te revisan, no tengo nada, señor inspector, discúlpeme, pero ok, tienes 30 días para aplicar la etapa 1 y la etapa 2. En 30 días yo ya no voy a regresar, te espero en las oficinas de la Secretaría para que me demuestres todo lo que le has hecho. Si lo cumples y eres realmente alguien que contrates para que todo esto te lo pueda realizar de manera inmediata, estas multas no te las vas a obtener. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, no hagamos también, como muchos, lamentablemente los mexicanos que dejamos la mayoría de las cosas al último, no lo hagamos. Pongámonos a trabajar porque realmente son multas muchísimo, muy grandes. Entonces, estos son todos los registros que debes de realizar. Si alguno de ellos no lo realizas, puede ser acreedor a esas multas. ¿Qué otra cosa te van a revisar? Establecer por escrito, implantar y mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales, como bien lo comentó Alejandra hace un momento. Lo comentó Alejandra y decía, vamos a poner en mute a Fabiola y a Emanuel, porque se está escuchando ruido. Muchas gracias. Entonces, te van a decir, establece por escrito cómo implementaste, cómo difundiste, qué hiciste para que tus trabajadores conocieran el que sí estás haciendo tu norma. Si no lo llevas a cabo, ¿qué tiene que tener este escrito de igual manera? La promoción de un entorno organizacional favorable. También te dice que por escrito tienes que difundir la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Tienes que tener la prevención. También, ¿qué te dice? Tienes que tener la prevención de una violencia laboral. ¿Estás sufriendo violencia? ¿No lo has registrado? ¿Te han detectado que realmente tienes ahorita algún tipo de alteración? Pues bueno, no llevas tus registros, pues nada más puede ser acreedor a 4,481 hasta 179,250, por el simplemente hecho de no haber implementado, analizado o registrado. ¿De acuerdo? Entonces, ten mucho cuidado porque realmente son multas que difícilmente, si no lo cumplimos de acuerdo al proceso que te platico, lo vas a llevar. ¿Cuál otro proceso tienes que realizar para evitar multas? La prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y promover el entorno organizacional favorable de los centros de trabajo. ¿Qué debes de realizar? Disponer de mecanismos seguros y confiables. ¿A qué se refiere esto de mecanismos seguros y confiables? Capacitaciones, revisiones médicas, aplicaciones psicológicas, atención de manera individual a tus trabajadores que tuvieran algún tipo de acontecimiento. Todo este tipo de factores tienes que tener ya ciertos mecanismos seguros, ¿sí? Asimismo, ¿cómo vas a obtener las quejas de tus trabajadores? ¿Cómo te vas a dar cuenta que sí tienen violencia? ¿Cómo te vas a dar cuenta que realmente le estás sufriendo algún tipo de bullying? ¿Cómo vas a, o de mobbing, se llama mobbing en las organizaciones? ¿Cómo te vas a dar cuenta que realmente tus trabajadores pudieron ser alterados por alguna situación de jefe inmediato? ¿Cómo? Pues bueno, tienes que tener un mecanismo de recepción de quejas para poder tener la información de estas alteraciones de tu entorno organizacional favorable. Y que entonces tu trabajador pueda denunciar. Entonces tu trabajador pueda acercarse y decirte, oiga, me están haciendo mobbing, oiga, me pegaron, oiga, mi jefe me gritó enfrente de todos, me dijeron esto, todo eso. ¿Cómo lo vas a tener? Pues tienes que tener un mecanismo. ¿Cuál es la mejor opción que te pudiera yo platicar? Pues un simple buzón de quejas de acuerdo a la norma 035. ¿De acuerdo? Y que sea específicamente. Ese es un mecanismo. Pero si no lo haces, pues te van a multar con 22,405 hasta 179,240 pesos. ¿De acuerdo? Vamos sumando, vamos dándonos cuenta realmente todas estas alteraciones. Y tú dices, ¿tú qué complicado? No es complicado. Nosotros lo que hemos analizado entre Alejandra y yo no es tanto que sea complicado. Aquí lo que nosotros hemos detectado es la falta de tiempo en nuestras áreas de trabajo para poder implementar todo esto. Cuando hemos aplicado y entregamos resultados, nos dicen inmediatamente las personas responsables, ¿y a qué horas voy a hacer todo esto? Si capacito, si soy el responsable de seguridad, soy responsable ¿cómo se llama?
de reclutamiento y selección, soy el responsable de sanciones, soy el responsable de nóminas, por Dios. Pues entonces, ¿en qué momento? Pues vas a tener que buscar la manera de cómo estar haciendo cada uno de estos procesos y que realmente tus trabajadores sean atendidos. Muy bien, continuamos. ¿Qué es La esto? historia de Valerie y de Richard, ¿correcto? Que vamos a ver qué sigue. Permítame un segundito. Vamos a ver. También en el 8.1 es lo que te menciona. ¿Cuál es otra de las sanciones que puedas hacer? Evaluar tu entorno organizacional favorable, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Porque déjame darte la mala noticia que a todas aquellas grandes empresas que tienes más de 50, que todavía no es tan grande, con más de 50 trabajadores, las multas o las UMAS aumentan. Pueden aumentar por ejemplo, a las empresas que tengan de 16 a 50 trabajadores, en una sanción de las que te he platicado son 50 UMAS, pero mínimo, hasta 100. Pero si tienes más de 50 trabajadores, pueden ser de 250 a 5,000 UMAS, como te lo muestro en un momentito. Te dice, puede ser de 4,481 a 8,962, pero sin embargo, aquí te dicen otras cantidades de multa. Fíjense muy bien cualquier otra acción. ¿Están conectadas? Otra acción, adoptar las medidas para promover el entorno organizacional, así como para atender las prácticas opuestas al entorno y los actos de violencia laboral. Ese es otro punto que te está solicitando la norma, que lo tengas a todos aquellos que tengan más de 50 trabajadores. Si no lo haces, ¿a qué eres acreedor? Sí. 22,405 hasta 448,100 pesos. ¿Sí? Esas son las cantidades que te pueden estar implementando cuando tienes más de 50 trabajadores. ¡Wow! Cantidades bastante fuertes. ¿Qué otra situación te pide? Difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Sobre qué? Número 1, pues la política de prevención, como ya te lo hemos platicado. ¿Cuál es la otra? Las medidas adoptadas para combatir las medidas opuestas al entorno organizacional y actos de violencia laboral. De igual manera, ¿qué más? Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. También tienes que difundir pues, los mecanismos para poder presentar ellos alguna denuncia. Que no es repetitivo. Estos son a los que tengan más de 50 trabajadores, ¿eh? No es repetitivo. ¿Cuál es el otro punto? Es los resultados de identificación de esos factores de riesgo psicosocial entre 16 y 50 trabajadores o más de 50. ¿A qué se trata todo esto? Desde 22,405 hasta 448,100 pesos. ¿De acuerdo? ¿Sí vas sumando? Sí vas creando más o menos un poquito. Yo hice la suma y yo me fui de espaldas, créanmelo, porque realmente me asustó las cantidades que estamos llevando. Y por último, Licenciada. Licenciada, yo quiero y antes que se nos vaya a pasar, ahorita que comenta para estas empresas de más de 51 trabajadores, también la norma nos pide que, aparte de aplicar la guía número 3, hagamos la evaluación del clima laboral. Y estos van de la mano, porque también en estos registros nos van a pedir cuáles son los resultados de la evaluación de tu clima laboral. Entonces, un punto que no debemos de dejar pasar a las organizaciones que tenemos más de 51 colaboradores. Correcto, qué bueno que lo mencionas, Ale. Estoy convencida que 2 cabezas piensan más que una sola. Gracias por acordarme. Y tú no se te olvide que si tienes más de 50 trabajadores, o sea que a partir de 51 hasta el infinito, si tienes esa cantidad, junto con el cuestionario 1, el número 3, tienes, como bien lo dice Alejandra, aplicar un clima laboral. Así te lo dice la norma. Estás obligado a, ¿de acuerdo? Entonces, si en ese cuestionario o en ese análisis de clima laboral, pues ahí es donde vas a poder identificar muchas de estas acciones que te están pidiendo. Muy bien, Ale, qué bueno que te acordaste y es correcto. Hay que tener también en cuenta que ese clima laboral es obligatorio a los que tengan más de 51 trabajadores. O sea, muchos. Los resultados de una evaluación,
de igual manera, esos resultados también te tienes que poner las medidas de control adoptadas cuando los resultados de la evaluación del entorno organizacional lo señalen. Entonces, todos estos puntos son los que tienes que tener mucho cuidado. ¿A qué vas a ser acreedor? A esta cantidad módica, ¿sí? 4,481 hasta 179,249. No te asustes porque pues, solamente por este punto no va a pasar más de 200,000 pesos, ¿eh? Solamente para este punto. Los demás, pues bueno, tienen también sus limitantes. Entonces, en caso de no llevar ningún tipo de registro, como bien lo dice Alejandra, junto con tu clima laboral, porque es un registro que también tienes que tener bien a la mano, en ese registro puedes ser acreedor hasta 179,000 pesos. ¿De acuerdo? Esas son las sanciones administrativas, pero déjame decirte un punto más importante todavía sobre estas sanciones máximas. Aquellas empresas que tengan de 16 a 50 trabajadores, vas a tener, no te van a poder multar más de 1,362,224, no te asustes, no te preocupes tanto, solamente van a ser desde 1,362,224 pesos máximo. De esa cantidad no te dejes que te multen más, solamente hasta esa cantidad, pero a los trabajadores, a las empresas que tengan solamente hasta 50 trabajadores. Si tienes 15 ya te salvaste porque no te son otro tipo de multas por no atender tus acontecimientos traumáticos severos. Ese es otro punto y vienen otras tablas diferentes, pero para los que tengan de 16 a 50 trabajadores, esas son la cantidad máxima que te va a poder multar. ¿Y cuánto es la cantidad de aquellos que tengan trabajadores? Más de 50 trabajadores, a todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores, no te dejes, porque solamente te van a poder multar hasta 1,541,464 pesos. ¿De acuerdo? Si te quieren cobrar 1,542,000, no te dejes, porque esta es la máxima cantidad que te van a tener que multar si no cumples con todos los puntos que vimos. Si cumples con 3, pues réstale. Si cumples con 5, réstale. Si cumples solamente con 2, súmale. ¿Sale? Muy bien. Pero fíjense muy bien, otro dato preocupante, otro dato que espero que lo tomes muy en serio. Las sanciones administrativas te mencionan el artículo 992. En la fracción quinta del párrafo 3 de ese artículo de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué dice textualmente? Cuando en un solo acto u omisión se afecte a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Lo repito, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que corresponde a cada una de ellas de manera independiente. ¿Qué significa esto? Pues entonces que esta sanción será aplicable en los centros de trabajo por cada trabajador afectado por un factor de riesgo psicosocial. ¿Sí queda comprendido? Ese 1,541,000, que es el máximo que te pueden multar, lo vas a multiplicar por la cantidad de los trabajadores afectados por este tipo de riesgos, factores psicosociales. Si tienes 50 trabajadores y de esos, 51, y de esos 51 son afectados 25, esa cantidad de 1,541,000 la vas a multiplicar por 25 y es la cantidad a pagar por las multas por no llevar a cabo cada uno de los procedimientos de los cuales te hemos platicado. Sí está de miedo, ¿verdad? ¿Sí le sumaste? ¿Sí le multiplicaste cuánto? Claro que esto es algo muy importante que te quiero comentar. Esto va a ser de acuerdo al criterio del inspector, ¿eh? Esto va a ser de acuerdo a que el inspector diga, esto está sumamente grave. Y de los 50 trabajadores, 48 detecté que tienen riesgos de factor psicosocial. Están alterados de violencia laboral. No se les puede respetar o no se les respeta sus jornadas o esto, todo lo más que puedan ir analizando los inspectores en la Secretaría de Trabajo, ellos van a decir, entonces esta multa serán 230 sumas multiplicado por la cantidad de los trabajadores afectados que los mismos inspectores van a poder analizar. ¿De acuerdo?
Entonces, pues no la tenemos fácil, no la tenemos incluso sencilla, no por el hecho de tener un trabajador, dices, fiu, me salvé, claro que no, porque tienes obligaciones con esta norma, desde 1 hasta 15 trabajadores, tienes la obligación también de llevar a cabo el cumplimiento de varios numerales que te pide la norma. ¿De acuerdo? Entonces, permítame, voy a silenciar a Israel, listo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como un punto muy grave a tratar. Sí te voy a invitar muchísimo, por favor, de que pongas atención a todas estas sanciones administrativas. De acuerdo a este artículo 992, visítalo, revísalo en tu Ley Federal de Trabajo y ahí vas a encontrar en el artículo 992, ahí vas a encontrar en la fracción 5 este párrafo que te acabo de leer. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro siguiente punto. Que vamos a ver el último punto, que es el 5.4, que vamos a hablar precisamente sobre una información complementaria que seguramente te va a ayudar para todas estas dudas que te puedan surgir. Al último, si ustedes me permiten, vamos a leer el chat, vamos a aclarar todas las dudas que tengan ustedes. Si no podemos aclararte alguna duda, porque bueno, también hay muchísima información todavía por detrás de todo esto, por supuesto que en un momento dado te vamos a dar respuesta inmediata. Vamos a ver entonces alguna información complementaria que nos pide y nos exige todo este procedimiento de la norma. Dice que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no valida, no certifica, tampoco aprueba o autoriza ningún consultor para la aplicación de la norma. ¿Qué significa esto? Fíjese un punto muy importante. Oye, pues es que yo vine y ya tengo mi norma. Ah, muy bien, pero está mal tu norma. Te va a decir a esa autoridad, está mal. No hiciste el procedimiento correcto. Ah, pero oiga, pero entonces me lo hizo Juan Pérez. Bueno, no Juan Pérez, no, porque es un nombre muy común. Vamos a ver, la Consultoría de Recursos Humanos, que se encuentra en Chihuahua. Ella me la hizo, ella me la aplicó, entonces reclámele. No, yo no tengo nada que ver con quién te la haya aplicado. El responsable solamente eres tú como empresa. Por lo tanto, pues te invitamos a que verifiques quién te va a realizar tu procedimiento de la norma. Te invitamos a que realmente puedas verificar que todas aquellas empresas que somos conocedores, si lo quiero ver entre comillas, conocedores sobre este tema, pues te hagan un trabajo completo y que evites este tipo de multas. Entonces la Secretaría no te va a cuidar si contratas a alguien y no te hace un procedimiento correcto. La Secretaría te va a decir, con permisito, yo no sé nada de esto, tú no cumpliste con estos 4 puntos de estos 15 que necesitas hacer, entonces sí, te doy cierto tiempo para que lo hagas y si no lo haces, te eres acreedor a la multa. ¿Qué otra cosa va a hacer la Secretaría? Las disposiciones de la norma aplican de acuerdo con la cantidad de trabajadores que laboran en cada centro de trabajo. Como bien lo comentaba Alejandra, que no se te olvide llevar este conteo muy preciso. Te dice que si tienes de 1, te lo repito para que no se te olvide, de 1 a 15 trabajadores, solamente es un solo cuestionario, que se llama acontecimientos traumáticos severos. Si tienes de 16 hasta 50 trabajadores, tienes que aplicar el cuestionario 1 de acontecimientos traumáticos y el cuestionario número 2, donde vamos a evaluar un entorno organizacional favorable y todos los temas de los cuales te hemos estado platicando. Pero si tienes más de 51 trabajadores, tienes 3 puntos a tratar. El cuestionario número 1. El cuestionario número 3, que es la identificación de un entorno organizacional favorable. Y número 3, un clima laboral. ¿De acuerdo? Que no se te olvide, entonces estas disposiciones te lo dice muy específicamente la norma. De igual manera, también te dice, en ningún caso se va a evaluar el estrés en el perfil o su perfil psicológico. El evaluador o la persona que no somos todavía unidades de verificación, pero los que te vamos a ayudar a evaluar, los que te ayudan a evaluar, no te voy a decir, tienes el 85% de estrés en el trabajador fulanito. No te dice eso la norma, no nos arroja ese dato. Tampoco te voy a decir, esta persona está alteradamente grave en cuestiones de insomnio. Tampoco. Te voy a decir todas las alteraciones que tienes en tu centro de trabajo. ¿Y por qué? Porque a cada trabajador le llega de manera diferente. A algunos se le va a ver el sueño si tiene violencia. A otros a lo mejor va a ser
traumatizante estar trabajando contigo. A lo mejor a otro le va a afectar, no sé, su tranquilidad para dormir. Al otro se va a estresar. Entonces es muy importante, por lo que te estamos diciendo, que esas evaluaciones son de manera individual. Pero tampoco te voy a, la evaluación o los resultados que arroja esta norma no te dice si tienes algún porcentaje específico de estrés, ni tampoco que tienes alteraciones psicológicas. Esto es el procedimiento siguiente, ¿eh? Esto es lo que te dice la norma, por eso te multan. Lo que dice, ok, te dicen que sí tienes factores. ¿Y esos factores qué te están arrojando? Pues insomnio a fulanito, estrés laboral a perenganito, falta de hambre a manganito, perdón, se nos caen los teléfonos, perdón. Todo eso te va a decir que estás alterado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú qué vas a tener que hacer? Contratar a especialistas donde identifiquen si tienen alguna alteración psicológica. O sea, es otro procedimiento más, de acuerdo a lo que te estaba diciendo, todos esos registros que tienes que ir teniendo muy a la mano. ¿Qué más tenemos como una información? Los centros de trabajo hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar las evaluaciones. O sea, como bien te lo platicamos, de 1 a 15 no tienes que aplicar ni el 2, ni el 3, ni clima. ¿Pero qué pasaría si lo aplicas? ¿Qué beneficios vas a tener si te das cuenta con una evaluación número 2? Que hagas una evaluación número 2 a esos 15 trabajadores o 14 trabajadores o 12 y realmente empiezas a detectar que hay alteraciones. Pero si yo no estoy obligada, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta realmente por qué tus trabajadores no son productivos. Te vas a dar cuenta por qué tus trabajadores no están comprometidos. ¿Por qué tienes tanta rotación? ¿Por qué no implementar la legalidad que te obliga nuestras leyes? ¿Por qué? ¿Y por qué entonces te vas a ir dando cuenta de muchas cosas? No dejes en saco roto si acaso puedes tener la posibilidad de aplicar el 2, aunque no estés obligado como te lo dice la Secretaría de Trabajo. Solamente hacer 15 y con eso lo cumples, sí, con eso cumples la norma, pero seguramente te puede llegar a quedar algunos recovecos que dicen, algunos hoyos oscuros que no sepas el por qué. Entonces, pues bueno, ¿qué te invito? Pues a que lo hagas, ¿verdad? Te invito a que, pues, que realmente puedas medir de igual manera este tipo de situaciones en tus trabajadores. También te comenta alguna información que te dice la Secretaría. La norma no cuenta con instrumentos para identificar, evaluar enfermedades mentales, como bien te lo decimos. No son psicológicas, ya son psiquiátricas. Tampoco somos especialistas, los que te vamos a evaluar, tampoco somos especialistas para decirte, esta persona tiene ya otro tipo de enfermedad mental. No, eso es otro proceso que tendrás que aplicar, donde los psicólogos especialistas en psiquiatría, pues puedan decirte quién sí y quién no. ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si realmente tienes 5 o 6 trabajadores alterados mentalmente? Pues bueno, como punto número 1, y déjenme platicarles qué me pasó con un cliente, dijo, lo corro. Así nos dijo. ¿Te acuerdas, Alejandra? Nos dijo, no, mejor yo me voy a quitar de problemas y mejor lo despido. Así nos dijo. Y lo despidió, lo indemnizó y todo, ¿eh? Dijo, ¿yo para qué me meto en problemas? Yo le dije, es que no era la finalidad. Este no es el objetivo de la norma. El objetivo de la norma es ayudar a tu gente y, lógicamente, que tu gente sea productiva y que sean trabajadores y que sean cumplidos y que no tengas problemas de ningún tipo. Imagínate nada más hasta dónde pueden llegar los resultados de todo este procedimiento. Y también nos dice la norma que también dice... Licenciada. ¿Mande? ¿Perdón? También dice que... Sí, Alejandra, ¿quieres hablar? Se está cortando. Si pudiera repetir lo que mencionó. Claro. Espero... Por favor. A ver si no me tardé. Vamos a repetir. Me voy a regresar un poquito de donde nos quedamos para comentar esta parte importante. Qué pena que se esté alterando, pero bueno, estas son las situaciones que tenemos en cuestiones del Internet. Déjenme platicarles este punto. Si no me escucharon, una disculpa, pero con mucho gusto lo vuelvo a repetir. Aquí también te dice que los evaluadores no van a identificar ningún tipo de enfermedad mental. Si acaso lo detectan, si acaso tienes algún tipo de alteración de factor psicosocial, tienes que contratar a especialistas donde entonces sí, psiquiátricamente detecten si hay enfermedades mentales, si hay alguna situación psicológica, si tienen alguna alteración de la salud. Si tienes eso,
ya son todos tus procesos que vas a tener que realizar. Si acaso lo detectas, entonces sí vas a tener que registrar, analizar y atender a tus trabajadores. Les platico, no sé si escuché sobre el ejemplo que les platicaba de una empresa que salió alterado, dijo, entonces tengo que contratar a un psicólogo. Yo, pues bueno, tienes que mandar a evaluar a tu trabajador para saber en qué está alterado, para saber qué es lo que le está afectando a sus factores, a su psicología. Tienes que, dice, no, mejor lo corro. Y lo corrió. Y lo corrió. Te decía Alejandra, ¿sí te acuerdas de ese punto? Y lo corrió, dijo, no, yo no entro en problemas, mejor lo corro. Le dije, no es el objetivo de la norma, no es para eso. Todo lo que hicimos no es para que despidas, ni para que amedrentes, ni para que castigues, ni muchísimo menos. Son situaciones que realmente se están reflejando muchas veces por culpabilidad de los procesos internos que tenemos en las organizaciones. ¿De acuerdo? Ese es un punto muy importante, espero que se haya escuchado todo. Vámonos al punto último como complemento. No existe la obligación de ningún tipo de certificación. Que te diga, yo soy certificador, yo soy verificador, no es cierto. La Secretaría no avala nuevamente ningún tipo de certificación. De igual manera, si tú llegas a tener todos tus resultados, gracias a Dios no tuviste ninguna multa, gracias a Dios saliste correctamente en todos tus resultados, ¿me puedes certificar, señor Secretaría, para que pueda yo tener? No, yo no certifico. Yo vengo a revisar que cumplas con todo el procedimiento de la norma y que le des seguimiento. En el 2022 nos vamos a volver a ver, así te va a decir. Nos vamos a volver a ver para saber que vuelvas a aplicar nuevamente tu procedimiento de la etapa número 1 y que tú puedas comparar cómo estuviste con tu primera etapa y cómo estás con tu segunda etapa. ¿Sí? ¿Estamos bien de acuerdo? Pues muy bien. Esto es justo la información complementaria y justo toda la información que yo te puedo compartir o que te podemos compartir por parte de MGR en Recursos Humanos, de todo esto que podemos nosotros salir alterados. Vamos a abrir en este momento el chat. Alejandra, si me puedes ir leyendo, por favor, algunas de las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos y si tienen alguna pregunta, pues que con su manita del chat del Zoom puedan ustedes hacer sus preguntas. Muchísimas gracias. Adelante, Alejandra. Sí, muy bien. Ya algunas preguntas ya las contesté para alguien que se salía ya. Y nos preguntaron también la grabación, ¿cómo la vamos a compartir? Muy bien. Tenemos un canal de YouTube. Ahí subimos la mayoría de nuestras grabaciones o de los cursos. Los que son pagados, eso no los subimos, solamente todos los que compartimos gratuitamente, como es el caso. Con mucho gusto se los vamos a pasar. Entonces, en un momentito, si ustedes me dan unos minutitos, ahorita le pido a una de mis compañeras que me pueda compartir el link de YouTube y con mucho gusto se los compartimos. Muy bien, yo creo que nos quedamos en esta pregunta. Lourdes Reyes, ¿qué pasa si ya estabas en la segunda etapa y por la pandemia tu plantilla se redujo al 40%? Entonces pasas a la siguiente etapa, pero con la modalidad de menos de 50. No, porque realmente tu primera etapa iniciaste con la cantidad de trabajadores. Entonces, con esa cantidad de trabajadores no vas a tener que volver a aplicar ninguna norma, no vas a tener que implementar nada, solamente darle seguimiento a todo. Si desgraciadamente dejaste de tener una cierta cantidad de trabajadores, pues entonces vas a trabajar solamente con ellos, pero con los resultados que obtuviste desde tu primera etapa. No tienes que hacer nada, no reduce tu responsabilidad. Dice, bueno, pero si ahora tengo 10, antes tenía 19, ahorita tengo 10, o antes tenía 52, ahorita tengo 28. Pero no, tienes ya los resultados. Entonces te dice, Norma, trabaja con los resultados que obtuviste y con los trabajadores que actualmente tienes. Si tuviste algún trabajador alterado con factores y ya no está contigo, pues no te preocupes, ¿verdad? Ya no vas a tener que atender a los trabajadores que en este momento tienes vigentes contigo. Muy bien. Miriam Nápoles dice, ¿el IMSS ya puede dictaminar las enfermedades por estrés? Un colaborador fue incluso medicado por tener ansiedad
estuvo incapacitado por 3 meses, pero el IMSS no lo dictaminó como factores de riesgo psicosocial. Así es, fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Te voy a platicar con grandes comentarios que hemos tenido con algunos especialistas en el área de recursos humanos también, y nos platican que el IMSS todavía no te reconoce ningún tipo de enfermedad de factores. ¿Qué significa? Que bueno, no quiero decir que qué bueno ni qué malo, sino esta situación de la pandemia nos vino a transformar muchísimas cosas. El IMSS estaba preparando ya para poder recibir a todos estos trabajadores que tenían algún tipo de factor, porque incluso la misma norma te dice, deberás enviarlo al centro de salud de tu responsabilidad, en este caso el IMSS, el ISSSTE, a quien te correspondía, ¿no? Pero ahorita los hemos enviado con las cartas correspondientes, pues así como entran, los regresan. Y si ahorita no estamos atendiendo nada de eso, ¿sí? Y sí, efectivamente, no hay ahorita ni siquiera ninguna multa, ningún tipo de alteración que te imponga el IMSS ahorita con un reflejo específico por parte de algún tipo de factor, ¿sí? No dudo que lo llegue a hacer ya de manera formal y que te llegue en el momento. Ahorita estamos todos pegados con lo del COVID, pero también están los inspectores relacionados a lo que les corresponde y hay muchos en esta inspección por parte de la norma. Y sin mentirles, acaba de llegar un cliente, me dijo, oye, pues me visitó, que quería, no es esto, se me traspasó el papel y no hice nada. ¿Sabes cuánto fue su multa? Y tenía 12 trabajadores. Le correspondería solamente aplicar el cuestionario número 1. ¿Sabes de cuánto lo multó? De 112,000 pesos. Esa fue la multa. Y me dijo, ¿cómo? ¿De dónde pago? Pues que no diste atención inmediata, no contestaste inmediatamente a esa revisión que te hicieron. Dice, pero es que se fue antes de la pandemia, después vino la pandemia, pues ya se me olvidó. Pues bueno, eso fue el resultado. Entonces, no quiere decir que también está olvidado, sino al contrario, están muy de lleno también revisando todo esto. Y yo también considero algo muy importante, de que seguramente hay muchos trabajadores alterados por esta situación. Tendrás muchos trabajadores en tus empresas con estrés, con miedo a ser despedidos por esta situación de la pandemia, con tener recortes. Hay gente muy asustada, hay gente muy alterada, hay gente con mucha ansiedad, hay gente con factores más puntualizados, y entonces la secretaria dice, pues no estás haciendo nada, pues haz algo, porque si la pandemia te está pegando muy fuerte a tu organización, a tu centro de trabajo, tienes que hacer algo con tus trabajadores afectados. Entonces, no quiere decir que están olvidados, sino al contrario, están todavía muy de la mano con eso. Sí, Alejandra. Muy bien. Alguien más nos pregunta, ¿en cuál punto específico menciona la norma que hay que medir el clima laboral y aplicar las guías, por favor? Aquí yo ya le contesté. La información que nos proporciona el diario oficial en el numeral 7, la fracción 7.1, en el inciso B, es donde menciona la evaluación del entorno organizacional favorable. Que aunque la guía número 3 hay un apartado muy pequeñito que te evalúa parte del entorno organizacional, la norma te sugiere que hagas una evaluación de clima organizacional para lo que identificaste en este cuestionario, precisamente tomes acciones en conjunto con la evaluación de tu clima laboral. Así es, qué bueno que ya contestaste y que lo hiciste público, porque seguramente esa puede ser duda para muchos más. Qué bueno, entonces, así es. No olvide en el numeral 7.1. Así es. ¿Sí? Lorena Andrade, ¿esto aplica solo para personas morales? A ver, dame un segundito, ya está. No, ¿ya contestaste también esa, Ale? Esta no la he contestado y ya muchas no he contestado. Ok, muy bien. Vamos a empezar a contestar. Claro que no. Si estás registrado ante la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Trabajo, perdón, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nada más ponte a pensar. ¿Has tenido muchísimas empresas que tengan en el momento como personas físicas con 500 trabajadores, con 100 trabajadores, con 200 trabajadores? Claro, no te menciona que solamente morales o físicas. Te dice todos los centros de trabajo que tengan desde un trabajador. Si tú eres persona física y tienes trabajadores a tu cargo, eres un centro de trabajo, independientemente que estés registrado como persona física. Tienes que realizar todos los procesos que te dice la norma 035. Adelante, Len.
Muy bien. Citlali Llamas nos pregunta, cuando la empresa cuenta con más de 50 personas, ¿se puede tomar una muestra para la aplicación de las 3 referencias o se tiene que aplicar a todos los empleados? Esta respuesta también ya la contesté. Efectivamente, de hecho, la guía número 2, que es para centros de trabajo dentro de 16 trabajadores, a todos les va a aplicar la guía. Y en el caso para empresas mayor a 51 trabajadores, ahí sí tomamos una muestra. Y esta muestra la vamos a tomar de acuerdo a una fórmula que la misma norma nos proporciona. Vamos a utilizar esa fórmula para sacar la muestra para hacer la implementación. Así es correcto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar muy al pendiente. ¿Cuántos trabajadores vas a registrar? Y fíjense que aquí te quiero comentar algo también muy importante que es muy relevante que lo tomes en cuenta. Si tienes, lamentablemente, te voy a decir porque no debiéramos, no es una promoción, por supuesto, pero ¿qué pasa si tienes 25 trabajadores? Pero de esos 25 trabajadores solamente tienes registrado 14. ¿A qué tienes derecho? ¿Qué crees que vas a tener que aplicar? ¿A todos? ¿A los 25? ¿A los 35? ¿A los 12 nada más? Tendrías que aplicárselos a todos porque todos tienes que detectar. Pero si llegas a aplicárselos a todos y no, la gran mayoría no están formalmente contratados, puede ser acreedor a otras multas, pero por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Grandes multas, entonces le vas a tener que sumar. Porque llega al centro de trabajo y va y se acerca con Lupita y le va a decir, Lupita, a ver, ¿tú fuiste evaluada? Sí, muy bien. A ver, muéstrame el registro de Lupita. No, pero pues es que ella es externa o ella no trabaja o ella no está o ella no sí o ella sí. Bueno, si usted la evaluó y no la tiene registrada, entonces esa es otra autoridad y te van a mandar inmediatamente al Seguro Social. Pero si Lupita le dice, no, yo no soy evaluada, ¿y trabajas aquí? Sí, pero no fuiste evaluada, no. Pero no se la estoy registrando, señor inspector, porque ella no está registrada, pues entonces peor tantito, porque estás faltando a los derechos que este trabajador tiene. ¿Y qué son los derechos? Pues lógicamente, como muchos lo sabemos, ¿verdad? A estar inscritos en el Seguro Social, a tener un contrato de trabajo, a respetar todo lo que te estoy diciendo. A menos que, por si hay alguna duda, al menos que los tengas como prestadores de servicios externos. Si es así, pues bueno, no tienes ninguna preocupación, pero acuérdate que tiene 2 características ese contrato. Número 1, no tienen que tener un horario fijo y ni mucho menos unos días fijos. Si es así, no tienen que tener un salario, tienen que tener un pago por el servicio prestado nada más. Entonces tienes que identificar eso, que eso es otro punto lógicamente a tratar, pero tienes que identificar esos 2 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de la cantidad que tengas, tienes que registrar y evaluar a todos tus trabajadores que tienes en el centro de trabajo, ya sea física o moral. ¿Alguna otra pregunta, Ale? Muy bien. Monse nos pregunta, buena tarde, una duda, ¿cuentan con algún tipo de curso o certificación sobre el proceso completo de la norma 035? Sí, gracias, Monse, por tu pregunta. Insistimos mucho, nadie es certificador, no hay unidades de verificación, no estamos certificados, no existe, porque no existe en todo México esa certificación, pero sí, efectivamente, tenemos cursos, varios precisamente que estamos promoviendo también, con muchos temas, no nada más de la norma, pero hemos llevado a cabo algunos temas desde el paso 1 de la norma. Paso 2, etapa 1 y etapa 2. Entonces, con mucho gusto, incluso me encantaría volver a compartir todo esto, por si no lo has hecho, por si realmente estás en ceros con esta etapa, con esta norma, puedas llevar a cabo este procedimiento. Entonces, nos comprometemos, no tenemos una fecha, pero nos comprometemos a programar un tema donde puedas tú conocer un poquito más de todo el procedimiento de la etapa 1 y la etapa 2. ¿Alguna otra pregunta, Ale? Muy bien, nos preguntan los cuestionarios y la norma 035, ¿quién los otorga? Y los registros, ¿cómo se realizan o información a qué? Aquí sí les contesté, los cuestionarios, pues nos los proporciona la misma norma y se encuentran en este documento del Diario Oficial de la Federación.
Y me he encontrado que venden los cuestionarios nadie los puede vender, Nadie. no los adquieran con cierta cantidad de dinero, esos se encuentran de manera gratuita, esos los comparte la misma norma 035. Así tal cual los comparte, así tal cual los debemos de aplicar. Así es, tengan mucho cuidado con estos puntos. Nadie te puede vender ningún tipo de cuestionario. Cada uno de nosotros lo ponemos lo bonito, lo feo, ¿sí? Te quiero mostrar ahorita en este momento el cuestionario número para que lo puedas tú identificar un poquito más. Si me permites compartir mi pantalla, te voy a mostrar cómo están esos cuestionarios. Y te digo que estos cuestionarios, pues ya como que lo pusimos bonito, ¿eh? Nada más. Si te fijas aquí, este es el cuestionario número 2 para identificar los factores de riesgo psicosocial. Y esas son todas las preguntas. Son 72 preguntas que te arroja este primer cuestionario número 2. No es cierto, 47. El 3 es el de 72. Son 47 preguntas que te arroja el cuestionario número 2 a los que tengan hasta 50 trabajadores. Si los quieres, con mucho gusto te los compartimos. Por supuesto que te los hacemos llegar a tus correos electrónicos. Mándanos un correo, vamos a dejar al último algunas cuentas de correo. Si los quieres poner tu correo electrónico, Ale, para que quien guste, con mucho gusto se los podemos compartir. Nadie te los tiene que vender. Y si no los obtienes directamente en el Diario Oficial de la Federación, le pones norma 035, ahí te vienen todos los pasos que te acabamos de platicar, todos los numerales a los que eres responsable y todos los cuestionarios, los 3 cuestionarios que debes de aplicar de acuerdo al número de trabajadores. Pero bueno, no te preocupes, con mucho gusto te los compartimos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, así es. Ya compartí mi correo. Muy bien. Y un número de contacto también para dudas, asesoría o soporte. Muy bien. Y también otra pregunta, ¿los registros son sus evidencias? Bueno, me preguntaban los registros a qué se refiere y aquí comenté que es la evidencia del proceso, del protocolo que tú lleves a cabo en tu empresa, es la evidencia de tu lista de asistencia, de cuáles son tus acciones, la política que ya la diste a conocer a todos tus colaboradores y ya te firmaron de enterados. Esos son los registros que debes llevar como empresa. Aquí comento algo muy rápido, Ale. Comento algo muy rápido. No tienes que llevarlo a ninguna... ¿Sí? No tienes que registrarlo en ninguna plataforma de la Secretaría. No tienes que hacer, todo lo tienes que evidenciar en el momento que te lo solicite la Secretaría. Tienes que tenerlo en papel en tus oficinas, en tus áreas de trabajo. No tienes en el momento. Si pasan 4 años y no te revisaron, felicidades, ¿verdad? Qué bueno, pero ya irías como en una cuarta etapa todavía. Entonces, pero no hay donde registrarlo. No tienes por qué, así como subimos nuestras DC3 o nuestras constancias de habilidades, ahí sí te pide la plataforma que lo hagas. La norma no existe en ninguna plataforma donde tengas que registrar nada de eso. Todo lo tienes que mantener internamente, en físico, y que tú puedas mostrarlo en un momento dado a las autoridades laborales que te lo soliciten. ¿Alguna otra pregunta, Ale? Sí, muy bien. ¿Cómo se relaciona la norma 019, la 030, con el cumplimiento de la 035? Si no mal recuerdo, la verdad no estoy muy empapada, pero si no mal recuerdo, la 19 se trata sobre la discriminación laboral, no sé si, o la desigualdad de género, Ale. No, esta es la 25. Norma es la constitución, la integración, la organización y funcionamiento de las comisiones mixtas de seguridad e higiene. La número 30 son los servicios preventivos de seguridad y salud. Y precisamente la relación es que te vas a apoyar de estas 2 normas. Obviamente las debes estar implementando actualmente en tu empresa para que te puedas apoyar en la interpretación de los resultados de tu norma 035. Ale, no sé si me corrijas o estoy bien. También te dice esa norma en el Diario Oficial de la Federación que si llegas a aplicar tu norma 025, ya no estarías tan obligado en aplicar la norma 035. Sí, así es. Es la 025. Se trata de igualdad laboral y no discriminación. Entonces, pues bueno, si acaso tienes el antecedente
o ya la aplicación de tu norma 025, ya no te van a multar por no haber hecho la 35, pero toda la 25 la tuviste que haber hecho. Y hay muchas empresas que lo hicieron así. Aún así, conozco varias empresas que aún así que tuvieron y aplicaron la norma 025, aún así aplicaron la 035. ¿Sí? Y pues bueno, qué mejor dar mucho más cumplimiento, pero no quiere decir que estaban incumpliendo, sino aquí la idea es obtener tanta información para que pueda ser centros de trabajo con un entorno organizacional favorable. Imagínate nada más todas estas ventajas. Adelante, Ale, ¿alguna otra pregunta? Sí, también. ¿Qué pasa con los trabajadores que están por outsourcing? Fíjate que qué muy buena pregunta. Nosotros manejamos el outsourcing y nosotros, lógicamente, a nuestros clientes les hicimos una mucho mejor propuesta en decirle, son tus trabajadores. Recuerden que la figura del outsourcing solamente somos unos terciarios, somos unos intermediarios para poder evitar administrativamente que tú lleves tus procesos. La misma Ley Federal del Trabajo te obliga a que eres solidariamente responsable en todos tus actos de tus trabajadores. ¿Qué pasa con esta norma 035? ¿Acaso a mí me hicieron un trabajo mal? ¿Acaso yo estoy violando sus derechos? ¿Acaso hay violencia con el outsourcing? ¿Acaso los trabajadores están sufriendo unas, ¿cómo se llaman? Tratos o faltas de comunicación o mala comunicación con sus jefes inmediatos? Eso evalúa la norma. Entonces, no están con el outsourcing, están con la empresa contratando el outsourcing. Entonces, las empresas registradas con personal en outsourcing son responsables de llevar a cabo esta aplicación de la norma. ¿Qué va a pasar con la autoridad que llegue y te revise? Te va a decir, oye, ¿y este no lo tienes tú registrado? No, lo tengo por outsourcing. A ver, muéstrame el contrato de prestación de servicios que tienes con esta agencia y en los cuales los tengan registrados ante el Seguro Social, los tengan con sus contratos, los tengan con esto. Ya te puedo dar otro tipo de información, pero tú como responsable, porque tú estás obteniendo el servicio de ese personal, tú como beneficiado del servicio del personal outsourcing, eres responsable de aplicar esa norma. ¿Alguna otra? Sí. Miguel Alcántara. Entonces, ¿cualquier consultor externo que ofrezca DS3 por la implementación es válido? Cualquier consultor externo que expida la DS3. Que ofrezca DS3 por la implementación, ¿es válido? Ah, ok. A ver si entiendo. Si yo llego y yo te digo, oye, yo tengo mi DS3, yo soy agente capacitador, yo soy instructor externo, entonces, por lo tanto, yo te puedo aplicar tu norma, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver estas acreditaciones por parte de la Secretaría como agente capacitador o como instructor externo. Esto solamente te sirve precisamente para poder llevar a cabo curricularmente u oficialmente todos los cursos que impartimos. Entonces, sí, yo te imparto un curso, te firmo como instructor externo o agente capacitador, eso tú lo subes como tu DS3 y es válido, pero es otro tema totalmente diferente a lo de la norma. ¿Sí? No sé si aclaré tu duda. Muy bien. Dice aquí Grupo JAMA. Al principio comentaban que todavía no hay unidades de verificación. ¿El señor que comentaron que multaron fue un inspector o es diferente la unidad de verificación en los inspectores que pueden llegar? Claro, buenísima pregunta. Déjame decirte que lo que te hablaba de la unidad de verificación, todavía insistimos que están en proceso, no existe. No hay, yo no te puedo decir, oye, MGR está certificado por la Secretaría y somos unidades de verificación y te venimos a implementar la norma. Te estoy mintiendo. No existe todavía. Que esa multa que se llevó a cabo con esta empresa de 12 trabajadores con 100 y tantos mil pesos, ellos fueron directamente por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Fueron inspectores de la Secretaría, llevaron su revisión, hicieron su análisis, le entregaron el acta de revisión a esta empresa agarró su papelito y lo guardó en su escritorio, y cuando lo guardó en su escritorio se le olvidó que tenía esa acta. Cuando llega realmente, dice, oye, pues encontré esta acta, ¿de qué se trata? Ah, pues ya está lista su multa, pero fue directamente con la Secretaría de Trabajo. Entonces las unidades de verificación todavía no existen. Otra pregunta, ¿cómo se relacionan la norma 019 y 030 con el cumplimiento de la 035? Ya mencionamos. ¿Lo platicamos? Sí. Ajá.
Y también hay que sumarle ahí para que le echen un vistazo a la norma 025, la de igualdad laboral y no discriminación. Entonces sumen también la 025. Así es, todas van ligadas, todas tienen que ver unas con otras, ¿eh? Entonces sí tienes que darle una leidita para que pueda hacer una implementación de la 35 correctamente. Sí, este curso incluye material PDF y diplomado, me están preguntando, sí, claro. Te podemos ofrecer con mucho gusto incluso la DS3, si a ti te sirve esta capacitación y obtener tu DS3, que es una constancia de habilidades, como agentes capacitadores, con mucho gusto. Te vamos a pedir que envíes los datos correspondientes al correo que Alejandra acaba de compartir y con mucho gusto te hacemos llegar firmada tu constancia de habilidades. La verdad voy a verificar, no me quiero comprometer mucho, pero esto lo hicimos en un programa Prezi, como ustedes lo vieron, me encantó la presentación, más no sé si pueda compartirlo, ¿de acuerdo? O sea, no sé si me permita, pero como dijimos al principio, esta grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que se llama Moreno Consultoría en Recursos Humanos, y nos vas a poder encontrar, y ahí vas a poder volver a ver toda la presentación que hicimos el día de hoy. Mario nos pregunta, cuando es una empresa de seguridad externa, ¿nos obliga a aplicación de norma 035? Claro que sí. Todas las empresas, ¿verdad, Alejandra? Todo el territorio nacional, no especifica. Así que dice. Sí, así dice, así tal Platícanos cual. como dice Ale. Sí, es de aplicación en todo el territorio nacional y a todas las empresas que tienen a partir de un colaborador. Así lo dice literalmente. Así, en todo el territorio nacional, a todos los centros de trabajo que tengan a partir de un trabajador. O sea que sí, también. Adelante, Ale. Miguel Ángel nos pregunta, ¿cómo está impactando la pandemia en esta evaluación? Yo creo que como nunca lo hubiéramos imaginado, Miguel Ángel. Como nunca imaginamos que realmente iba a alterar tantos nuestros resultados con este tipo de factores psicosociales. De verdad, bastante preocupante. No quisiera yo mencionar así verazmente, pero tengo un compañero médico en las clínicas del Seguro Social y nos han mencionado toda la gente que se ha alterado, que dice, me duele el cuello, me duele el brazo, me duele eso, por todo ese tipo de situaciones de alteración en cuestiones de estrés. Pero son estrés emocionales de igual manera, estrés internos y otros estrés laboral, por supuesto. Perdón, entonces yo considero que sí ha afectado y va a afectar más, por supuesto, va a tener mucho más impacto, vamos a tener que estar más, ¿cómo se dice?, de profundidad, analizando todos estos factores en un momento dado de aplicación de estos cuestionarios, de poder aplicar esto, yo creo que sí va a ser bastante alterado. Entonces, yo pienso, Miguel Ángel, que sí va a impactar todavía muchísimo más. Gracias por tu pregunta. Y Flor Delgado finalmente nos pregunta, ¿el alcance de la norma 035 después de todo el proceso que ya nos expusieron, termina la orientación, canalización psicológica médica? A ver, ¿la quieres contestar? No entendí muy bien la pregunta. Sí, el alcance de la norma 035 después de todo el proceso que ya nos expusieron, sí, termina en la orientación, canalización psicológica médica. Ah, ok, claro. Bueno, yo te pudiera decir que nunca va a terminar. No sé quién me hizo la pregunta. Flor Delgado. Flor, yo creo que nunca va a terminar. Esto es un seguimiento constante. Este es un procedimiento para poder llevar a cabo todos esos mecanismos de información que te pide la norma. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si tú detectas violencia laboral en tu empresa? Número uno, pues vas a tener que realizar acciones para poder evitar esa violencia. ¿Crees que con un curso lo podamos terminar? ¿Crees que si vamos y metemos letreritos por todos lados y nuestro reglamento interior de trabajo lo mencionamos que si haces violencia eres despedido, que si haces violencia eres sancionado, ahí va a detenerse el problema? No, hemos considerado y estamos 100% seguros que esto es el inicio de todo un trabajo de por vida en cada uno de los que tenemos trabajadores.
Yo puedo estar muy bien como trabajadora. Mañana yo no sé cómo puede amanecer. En 2, 3 meses yo no sé qué me puedas alterar ¿qué? Como factor psicosocial. No sé en qué me pueda alterar. Entonces, tus trabajadores, estamos todos los trabajadores en constante riesgo de poder llevar a cabo alguna alteración de algún factor psicosocial. Entonces, no hay un término. No digas tú, ya termino, hago todo esto, los analizo médicamente, psiquiátricamente, psicológicamente, hago mis alternativas y se acabó. No se acaba. Esto es solamente es tu proceso de cómo vas a tener que trabajar ya para siempre. Así es, que incluso no nada más termina en esto, en la canalización psicológica, sino que también nos dimos cuenta, y no me dejará mentir, licenciada, que hay procesos de los que nos dimos cuenta como empresa que no implementábamos y que ahora vamos a implementarlos, que nos hacían falta para determinar algunos indicadores y que ahora pues este procedimiento, este proyecto nos dio la oportunidad de darle un giro incluso también a ciertas acciones, protocolos, programas que llevábamos y que tuvimos que modificar de acuerdo a este proyecto. Entonces, trae muchos beneficios también, no nada más es la canalización psicológica, sino que también nos da una perspectiva de cómo se estamos viviendo, cómo están viviendo nuestros colaboradores en nuestra propia empresa. Así es, correcto, Ale. ¿Alguna otra pregunta, Ale? Mario nos pregunta, dice, perdón, formulé mal la pregunta. En mi empresa tenemos servicio contratado de seguridad. ¿A los elementos que prestan el servicio les tenemos que aplicar nosotros o bien su empresa? Ah, ok, perfecto, no, eres tú. ¿Y sabes por qué? Porque tú le das indicaciones, porque tú le asignas la empresa, porque tú los tienes con ciertas medidas disciplinarias en caso que hagan mal tus trabajadores, porque el servicio se lo dan a otra empresa, pero realmente dentro de las condiciones de trabajo, dentro de las indicaciones a laborar, dentro de todo eso se los das tú. Entonces tú vas a tener que aplicar a cada uno de tus trabajadores, aunque así presten el servicio a otras empresas en el área de seguridad, tú estás obligado a hacerlo, no el que te contrata el servicio. Muy bien. Y finalmente, Anaí, bueno, hay otro mensaje más. Anaí López nos pregunta que cuáles son las normas enfocadas a RH. Anaí, yo creo que te lo voy a hacer llegar porque deben de ser muchísimas, al menos ahorita. Para este tema son estas 4 que te acabamos de mencionar. La número 1, la 19, la número 2, la 30, la número 3, la 25 y esta 35. ¿Sí están correctas, Ale? Así es. Sí, al menos estas para este tema de la norma 035 son estas 4. Habrá muchas más normas que como seguramente todos ustedes saben, siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo más reglamentos y normas y aplicaciones y modificaciones a la ley y muchas cosas. Entonces estamos en un constante cambio y más con la situación que estamos todavía viviendo. Entonces, con mucho gusto pudiéramos ayudarte posteriormente a investigar y claro que sí, veamos cuáles son esas normas. Y si tú sabes alguna, pues compártela también. Sí, que incluso desde el enero del año pasado ya también está en vigor la 036, ¿verdad? Claro, claro, la 036 también que va muy ligada a esta 35, ¿es correcto? Así es, de factores de riesgo ergonómico. Así es, exacto. Muy bien. Contadora Olga, muchas gracias, muy interesante la información y qué bueno que ya se formalizó el hecho de documentar el interés en la salud mental de los trabajadores. Pero así es. Una pregunta. Así es, pensado también el empresario? Perdónale, perdón, todavía estás leyendo todavía la de la contadora. Sí. Ah, perdón. Dice, ¿alguien habrá pensado también en el empresario? Él también se estresa y se afecta. ¿No lo creen así? Claro que sí, por supuesto. A las empresas que les hemos aplicado, yo le digo, ¿y a qué horas me mandas a tu director? No, ellos no. ¿Por qué no? Ellos seguramente son los más alterados. Dice, no, pero es que ellos no van a participar. Le digo, ¿por qué no? Algunos sí han accedido. Dice, yo también, claro que usted también. Claro que debe de estar también con esas mediciones y saber realmente en qué situación está. Por supuesto que también. Entonces, qué excelente pregunta y punto de vista, contadora, porque consideramos que, pues que a lo mejor somos también
mucho más afectados en estos factores psicosociales y más por todas las situaciones que estamos pasando. Pero también se tienen que pensar mucho en ellos y hacerlos partícipes de esta norma. Así es. Muy bien. Y finalmente, Lourdes Reyes nos pregunta, entonces las empresas de seguridad están exentas de la norma, ya que se las aplican en la empresa donde prestan el servicio. Ya sé. Bueno, si tu cliente ya se las aplicó, pues por supuesto, ¿verdad? Pero yo pienso que las autoridades de trabajo te la van a solicitar a ti, porque son tus trabajadores directos. Tú le das un servicio generalizado, que es algo diferente, híjole, no sé si me puede explicar. Es algo diferente cuando te piden el outsourcing nada más y tú no conoces muchas veces ni a los trabajadores. Bueno, sí los conocemos nosotros, pero hay otros que no, ¿verdad? Pero este punto donde mencionas que si acaso ellos le dan el servicio y tu empresa o tu cliente les aplicó la norma, yo estoy considerando que la Secretaría de Trabajo te va a solicitar a ti resultados de esa norma. Yo pensaría que sí, a menos que la empresa o tu cliente te compartan los resultados que obtuvo al momento de aplicar la norma. Eso es lo único que yo estaría un poquito en duda, pero yo sí te invitaría a aplicarla. Víctor Martínez pues nos hace la misma pregunta. ¿Las empresas de seguridad privada deben hacer su estudio, no las empresas donde laboran? Claro, claro, por supuesto que sí. Si lo estás afirmando, Víctor, es correcto, yo también comparto esa idea, pero si es pregunta, yo te invitaría a que sí lo hicieran. Sí, por supuesto. Si es algo que estamos provocando nosotros o cuidando nosotros mismos, ¿no? De los trabajadores. Entonces, yo considero que sí, a pesar que ese servicio se lo den a otro cliente, yo considero que tú como responsable de tus trabajadores, porque insisto, yo solamente ubico este punto, tú le das las instrucciones. Tú vas y le dices, vas a esta empresa, vas a cuidar a las personas que entran, los vas a registrar de esta manera, tienes que ir uniformado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y nosotros que somos outsourcing, ahí me dicen, quiero cinco ayudantes generales, me los mandas, tú los contratas, pero me los mandas, yo les doy la instrucción, yo les digo, salud, a qué horas entran, a qué horas salen, cómo hacen, qué dicen, qué ponen, ahí sí lo hago, ¿de acuerdo? Por eso considero muy importante que lo tengas que aplicar tú, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra? Muy bien. Lourdes Reyes está preguntando qué sucede si los resultados son diferentes en las dos empresas que la aplicaron. Son diferentes en las dos empresas que la aplicaron. En caso, por ejemplo, si te refieres, Lourdes, a lo que es el área de seguridad, si te dice, sí me compartió mi cliente los resultados y yo hago el mío y son diferentes, pues alguien falló o alguien está mintiendo. Tus trabajadores no sabemos si miente con tu cliente o miente contigo. Seguramente si lo harían correctamente, de los resultados deben de salir iguales. Pero si salen alterados, entonces tu trabajador mintió en alguna de las dos empresas. Sí, así es. Y parte de esta implementación, si puede ser por ambas empresas, pudieran llegar a un acuerdo si esta implementación es compartida, precisamente para no llegar a estos resultados. Entonces, sería muy importante que ambas empresas participaran y llegaran a un acuerdo. Así es, correcto. Correcto. No sé si tengamos alguna otra pregunta o alguien de los que están todavía conectados, que todavía son muchos. Gracias, estamos muy felices por la cantidad de personas que se conectaron y que siguen todavía conectadas. Si tienen alguna pregunta, quieren activar su audio y quieren hacerla, con mucho gusto todavía tenemos 5 minutitos para poder compartir algo de lo que hemos estado estudiando en este tema. Sí, y yo quiero comentarles que estoy compartiendo mi correo para cualquier duda. Si ya hicieron la implementación y no saben por dónde empezar, puedo darles soporte. Y si alguien está interesado en alguna otra pregunta, si no lo quiere hacer aquí, lo quiere hacer de manera personal, les estoy compartiendo mi correo, que es serviciosrh@morenoconsultoría.com. ¿Sí? Yo estoy revisando a diario y dando asesorías todo el día,
para todas las empresas que tienen dudas, que quieren la implementación, que quieren soporte, que quieren apoyo en el análisis de esos cuestionarios. Entonces me pongo a sus órdenes. Así es, correcto, correcto, Ale. Pues bueno, de mi parte yo también les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado, que nos hayan permitido entrar a cada una de sus empresas. Les agradecemos muchísimo todos los buenos comentarios que nos están haciendo en el chat. Estamos siempre a sus órdenes. Estamos de igual manera el próximo viernes, vamos a tener un tema sobre el reglamento interior de trabajo, todas las consecuencias, cómo lo tienes que hacer, qué tiene que venir, todas las actualizaciones que vienen. De igual manera es sin costo, por si te interesa, ve apartando tu lugar. Ahorita sí tuvimos hasta 100 participantes, pero si tenemos más, pues por supuesto podemos admitirlos. Entonces, no te quedes fuera, te invitamos de igual manera a participar en este siguiente tema del reglamento de trabajo, de igual manera muy interesante, muy importante, no porque lo dé yo, sino por toda la información que necesitamos tener en la actualidad. De igual manera, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos mis alumnos que veo también conectados, algunos clientes, muchos clientes, algunos colegas, compañeros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. De igual manera, quedamos a sus órdenes. Alejandra, excelente tu participación. Te agradezco mucho también tu participación y tu intervención en este tan importante tema que créanme que nos apasiona. Créanme que lo hacemos de mucho gusto, con el corazón. Nos encanta todo esto que investigamos, que hacemos, que nos documentamos, que estudiamos y que estamos en constante actualización de todos los temas y de todas las actualizaciones. Giselle, te lo agradecemos de igual manera a ti. Muchas gracias a todos. Quisieron mencionarlos a todos. Somos 82 personas, pero gracias a nombre de MGR en Recursos Humanos. Estamos a sus órdenes y que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti, Ale. Gracias a todos. Gracias, Soledad. Gracias. Gracias, Anaí, Rosalinda, Marisol, Gabo, muchísimas gracias. Ana Laura, Víctor, muchas gracias a ustedes. Karen, de igual manera, gracias. Le insistimos, la información la van a poder ver en nuestras redes sociales. Con mucho gusto la vamos a compartir. Gracias, Rebeca. Gracias por estar nuevamente. Gracias, Víctor, Lorena Andrade. Muchas gracias, alumna. Excelente alumna. Marco Antonio, muchas gracias. Recursos Humanos, muchas gracias. De igual manera, Nandi, gracias a ti por estar nuevamente aquí con nosotros. Francisco, gracias a ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por todas sus preguntas sumamente interesantes. Nos hacen estudiar más, nos hacen actualizarnos. Gracias a ti, Heidi. Muchas gracias. Marta, Francisco, PC, no sé cómo se llame, pero PC. Luis, ya vi, Luis, muchas gracias, Luis. Elizabeth, Betty, gracias a ustedes, gracias por sus felicitaciones, de verdad nos esmeramos mucho para que esto sea de gran actualidad y de excelente información para todos ustedes. Gracias, Miguel Ángel. Estamos a sus órdenes, a cada uno de ustedes. Linet, muchas gracias también. Areli, gracias. No tienen que agradecer, de verdad los agradecidos somos nosotros. Qué bueno que te pareció interesante. Areli, hay muchos temas más que vamos a seguir compartiendo y ojalá volver a tenerlos a cada uno de ustedes aquí presentes. Muchas gracias. Contadora, gracias por su pregunta, por su interesante pregunta y sí, a darle también a poder analizar a todos esos directores, gerentes, dueños de empresa que la estamos pasando muy difícil de igual manera, pero felices también. Heidi, muchas gracias. La página oficial, bueno, tenemos tanto redes sociales en Facebook, en Twitter y tenemos un canal de YouTube. Mira, Heidi, nos gustaría mucho compartírtela en este momento ahorita en el chat, pero voy a anotar tu nombre y con mucho gusto te las hacemos llegar, ya sea a sus correos electrónicos o bien a sus cuentas, teléfonos que nos hayan compartido con mucho gusto, ¿sí? Para poder compartir esto en nuestras redes sociales. Gracias, Miriam. Qué bueno que te pareció interesante. Muchas gracias a ti. Muy bien, Heidi, muy bien. Ale, ¿la quieres anotar, por favor, su correo electrónico? Para que me hagas favor de darle, qué bueno, todas las redes que tenemos en donde puedan estar consultando nuevamente esta grabación. Listo, ya tomé sus datos. Muy bien.